en este escenario, especialmente hoy, acerca de la importancia de la respuesta a los incidentes. Una respuesta que requiere, lo habéis visto, estar muy entrenados, haberlo preparado bien, no dejar nada a la improvisación, porque cuando ocurre un incidente hay que improvisar, sí, pero ya sabéis cuál es la mejor improvisación, la que está preparada. Si no, en esos momentos de estrés y de crisis es muy difícil mantener una estrategia más lógica. Especialmente si hablamos de incidentes que están afectando a todos, nos están afectando a todos, a usuarios, a empresas, como es el ransomware. Ya sabéis, este ataque que logra cifrar esos archivos, nos piden un rescate económico por ellos. Y si no tenemos esa estrategia bien hecha, si no tenemos herramientas, protocolos, soluciones, se nos va a hacer muy complicado. Así que, además, es una técnica que no ha dejado de evolucionar. Sabéis también que tenemos esos ataques de ransomware de doble extorsión, incluso de triple extorsión, infiltrando y filtrando la información, chantajeándonos con ella, pero es que además también han evolucionado las técnicas para infectarnos con este ataque. Los atacantes ahora están utilizando esas vulnerabilidades para intentar colarse en las empresas. Así que vamos a ver cómo lo hacen y, sobre todo, tecnologías, soluciones y herramientas que nos permitan evitar todo esto. Nos lo va a contar Antonio Martínez de Stormshield, a quien le damos, por favor, un aplauso y le invitamos a este escenario de Cyberwall para que nos cuente todo esto. Muchísimas gracias a todos. Abrimos micro 3. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña charla sobre todo este apasionante mundo del ransom y de los problemas tan interesantes o tan simpáticos, aunque bueno, los que lo sufren no lo ven de la misma forma. Os voy a hablar de una herramienta, de una tecnología específica que permite, o de las distintas posibles herramientas que hay que permiten proteger o luchar contra este tipo de problemas. En concreto es una herramienta de Stormshield que, bueno, para aquellos que no lo conozcáis, es una empresa que es 100% propiedad del grupo Airbus. En concreto colgamos de la pata de ADS y del área de Cybersecurity. Bueno, para hacerlo un poco más interesante, la exposición la voy a hacer basándome en un caso real. Esto es un artículo que, bueno, si alguno está interesado, pues lo puede ver en Reddit. Y me recuerda un poco a los incidentes que hemos tenido aquí en España, en algunas fábricas, en algunas plantas, donde incluso, pues, fruto de los problemas que ha causado este ransom, pues incluso no solo afectaba a la propia producción, sino que incluso también a la logística. Por ejemplo, las barreras que permitían entrar los camiones que tenían que cargar las botellas o que tenían que hacer el aprovisionamiento, pues directamente no se levantaban. Es decir, que supuso realmente un problema serio y una interrupción en la producción. Bueno, en este artículo tenemos un caso parecido. Hay una fábrica, en este caso además es una infraestructura crítica y una de las implicaciones de ser una infraestructura crítica es que tienes que cumplir o es muy estricta la normativa legal que tienes que cumplir, pues precisamente por eso, ¿no? Porque el entorno del que estamos hablando pues es o tiene un posible impacto económico no solo en la propia empresa, sino en todo lo que pueda ser o que puede afectar a todo el país, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, es bastante interesante porque todo el problema vino a través de una máquina de café. Como veis ahí tenemos la famosa máquina de café que tenemos en la sala de control, donde está el operario que está monitorizando la planta, que lo tendríamos en la zona de la derecha, ¿no? Y como veis aquí en color rojo, pues los equipos de monitorización, los HMIs, los SCADA que están monitorizando el proceso, pues se cifran y pierde el operario de la sala de control, pierde el acceso y no puede ver qué es lo que está pasando. Entonces, claro, se preocupa porque, primero, él pierde el acceso, pero es que además no sabe si eso se ha podido propagar, si en la planta realmente puede estar habiendo un problema crítico o no, ¿no? Y lo que hace es que llama al operador de soporte, que es el que escribe el artículo.
Y el operador de soporte, pues bueno, al ser además una infraestructura crítica y estar bastante procedimentado todo, perdonad, pues tenían un plan B, que es, bueno, como siempre en el ransom, ya sabemos, cuando te cifran los datos, ¿qué es lo primero que busca uno? Tendré un backup actualizado, una copia de seguridad para poder restaurar los datos. Bueno, pues en este caso sí. Es más, incluso estaba tan bien, tan profesionalizado el procedimiento que incluso con una combinación de teclas en el arranque, el operario de soporte le instruye a la persona del control room, de la sala de control, que tiene que reiniciar los equipos, pulsar una combinación de teclas y eso permite cargar una imagen de cero de los equipos. Con lo cual, pues, bueno, oye, hemos tenido un problema, pero tenemos, afortunadamente, pues tenemos el backup, incluso se puede cargar de red y recupera todas las máquinas. Bueno, pues un incidente resuelto, pero resulta que a los pocos minutos vuelve a llamar el operario de la sala de control diciéndole que tras unos minutos de vuelta a la normalidad ha vuelto otra vez a repetirse el mismo problema. Claro, ya empieza la gota de sudor, empieza a correr porque un plan B está bien, pero un plan C ya es muy difícil, ¿no? ¿Qué podemos hacer si nos falla el plan B? Podríamos volver a repetir, pero lo más probable, o todo parecería indicar que a los pocos minutos otra vez va a volver a ocurrir. Bueno, el operario está tan nervioso ya que dice, mira, necesito parar y me voy a tomar un café. Se va a la máquina de café y descubre en la ventana en el display de la máquina de café la ventanita famosa para pagar el rescate en bitcoins. ¿Qué era lo que había ocurrido? Bueno, como sabéis, hoy en día hay un montón de dispositivos que al final necesitan comunicarse con la nube, pues en este caso la máquina de café, para notificar cuando se acaba un determinado producto, si necesitan reponer café, si necesitan hacer un mantenimiento, etc. Y todo eso se hace de forma remota desde la empresa que gestiona o que coordina el mantenimiento de la máquina de café. Esto mismo lo vemos hoy en día en plantas tan críticas, incluso os puedo decir, por ejemplo, una planta del propio grupo Airbus donde hay un motor, el motor que desplaza una puerta de un hangar, pues ese motor, como tiene X ciclos y tiene que estar sometido a un mantenimiento, pues tiene que tener una conexión hacia el exterior. Claro, ¿qué ocurrió aquí? Cuando pusieron la máquina de café, lo primero que hizo la persona que instaló la máquina, aparte de conectarlo a la red eléctrica, fue conectarlo a una boca de red que conectaba con esa red que en principio, por definición, pues es una red aislada y que no tiene internet. Como no tenía conexión a internet, pues pidió una segunda conexión, ya le dieron un acceso a través de Wi-Fi, pero olvidó desconectar el cable que había a la sala de control. Bueno, de facto lo que ocurrió pues es un airgap, en este caso no intencionado, sino un airgap del libro, pues bueno, fruto del azar, ¿no? Luego, de hecho, la empresa que gestionaba la máquina de café, pues luego tuvo incluso incidentes en otros clientes y bueno, tuvo bastantes problemas. Bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, en este caso, obviamente, lo que se hizo fue desconectar esa interfaz y volver a repetir el plan B por segunda vez, y en este caso sí, ya se solucionó, ¿no? Ya se pudo limpiar y restaurar. Pero, ¿qué podemos hacer para prevenir posibles casos donde en este caso el airgap no haya sido fortuito, sino que pueda ser intencionado, o incluso que alguien haya podido dejar, no por red, en este caso, que es una red aislada, pero a lo mejor a través de un USB o otras vías, y luego se pueda estar propagando ese ransom por mi red? Bueno, pues de esto va un poco lo que os quiero contar, qué posibilidades tenemos o qué posibles acciones
tenemos para proteger contra el ransomware y, de forma más genérica, contra APTs, amenazas persistentes avanzadas. Hay muchas herramientas y el mercado es bastante maduro, la tecnología ha avanzado mucho, los hackers han avanzado, pero el ransom es un problema que ya lleva tiempo y hay muchas herramientas muy válidas. El problema que tenemos en muchos casos con estas herramientas, que son muy buenas, es que requieren de la inteligencia de la nube. Hay que conectarlas a la nube. Si tenemos, como en este caso, una infraestructura crítica que por legislación no pueden tener esa red de la sala de control conectada a Internet, tiene que estar completamente aislada, pues no podemos desplegar una solución de protección que requiera de la inteligencia de la nube. En algunos casos se hace la vista gorda, se pone un proxy pero al final, cuando vienen los auditores, pues lo detectan y al final pues no lo puedes hacer. Entonces, al final, ¿eso quiere decir que nos tenemos que cruzar de brazos? No, porque igualmente han surgido tecnologías que permiten funcionar sin necesidad del acceso a Internet, a través de lo que se llama normalmente análisis de comportamiento o behavioral analysis. Estas soluciones de endpoint al final lo que intentan es instalarse en los equipos para evitar ese problema o esa vulnerabilidad que hemos visto, en este caso pues el ransom. Pero podrían ser otros problemas. Un caso muy típico es interceptar en los HMIs, interceptar las comunicaciones con la planta a través de, normalmente, de lo que se denomina ataques de man in the middle para modificar los datos. Este fue el famoso Stuxnet, que manipulaba los datos que le llegaban al operador de las centrifugadoras de uranio y entonces estaba viendo como que la velocidad de centrifugado era idónea cuando realmente no era la idónea y, por tanto, la calidad del producto que se estaba generando no era buena. Esto puede ser, por ejemplo, por la competencia. Si consigue que la calidad de mis productos bajen, es decir, el tema de la competencia y del espionaje industrial pues es uno de los leitmotivs típicos para este tipo de ataques. Otro, como en este caso, puede ser el ransom y pedir un rescate. En algunos casos tenemos también que proteger no solo los propios equipos que están directamente conectados, sino aquellos que a través de una conexión remota, normalmente a través de un VPN SSL, de una red segura, pero podemos tener el mismo problema. Si hay un tercero que tiene que dar un mantenimiento, pues nos va a poder ocurrir lo mismo. Y en general, estas herramientas de protección del endpoint pues tienen sentido dentro de un entorno industrial o de una infraestructura crítica, evidentemente en todos los equipos, no solo en los propios equipos de supervisión, los HMIs donde estoy monitorizando el proceso, también en aquellos que desarrollan la lógica del proceso que va a ir implementado en un autómata, en un PLC, en un programador lógico controlable o en aquellas empresas que tienen que dar ese mantenimiento remoto. Bueno, vamos a bajar un poco más a tierra de cómo trabajan estas herramientas y cómo consiguen, sin necesidad de consultar o de tener ninguna conexión a la nube, es decir, trabajando día cero, lo que se llama día cero, es decir, sin saber cuál puede ser el problema que voy a tener, cómo puedo, de forma eficaz, cuando ni siquiera los antivirus muchas veces son capaces de proteger, cómo estas herramientas o estas tecnologías consiguen trabajar. Antes de que se sepa, sí, pues esto es un ransom que se llama WannaCry. Bueno, ¿cómo lo puedo hacer antes? Hay que tener en cuenta que muchas veces, y sobre todo la tendencia cada vez mayor es a ir hacia acá, es que el ransom no llega solo el proceso de ransom o de cifrado, sino que es la fase final de una cadena de ataque, lo que se llama el kill chain, mucho más laboriosa y con muchas más fases. Aquí veis un poco un resumen. Empezaríamos lo típico por un correo, un targeted phishing, en el cual
lo habitual es que sea temática profesional. Por ejemplo, si yo soy el operario de una planta, pues me puede llegar un correo con las instrucciones para el procedimiento de backup, ese plan B, cómo restaurar mediante una combinación de teclas en el arranque cómo restaurar una imagen segura. Bueno, pues ese documento puede haber sido manipulado para contener lo que se denomina un exploit. Como su nombre indica, lo que intenta es explotar una vulnerabilidad. ¿Una vulnerabilidad de quién o de qué? Pues de una aplicación legítima. Aquí ya no estamos hablando de un virus, un malware, sino que estamos hablando, por ejemplo, lo habitual, que sea un PDF, pues estamos hablando de Acrobat Reader, del visor de PDFs, o a veces también puede ser el propio browser, el propio navegador, el que me permite abrir el PDF. Bueno, pues si ese PDF que puede contener información legítima, si yo estoy en recursos humanos, pues puede ser un currículum. Hago doble clic, veo el currículum, pero, incluso si miro en el Task Manager, lo que veo, el proceso que está en ejecución es acroread32.exe, pero gracias a la explotación de una vulnerabilidad de acroread32, estoy consiguiendo que se efectúe o que se inyecte un código que no era el propio código original. Hay una ejecución remota de código y se ejecuta un payload, una parte de código que puede ser, por ejemplo, el payload de cifrado, como decíamos, para un ransom, o puede estar capturando pulsaciones de teclado para averiguar las contraseñas y guardándolas en un fichero, puede estar manipulando datos si es un ataque para modificar la calidad del proceso, interceptando datos y manipulándolos, etc. ¿no? Bueno, también puede ser que lo que busque sea obtener información y si la información no la obtiene en el equipo donde ha conseguido aterrizar ese exploit, puede hacer movimientos laterales para moverse hacia otros equipos donde sí que encuentre esta información. Bueno, y aquí tenemos, también por poner un ejemplo real, Logbit 2.0, donde podemos ver cómo esta tendencia es imparable ya. Se ha profesionalizado, evidentemente hay mucho dinero detrás, el dinero que se paga en rescates, lo que las empresas reales que han sido víctimas han pagado es ya tal magnitud de dinero que justifica que la ciberdelincuencia se convierta en un negocio bastante rentable, ¿no? Hay algunas empresas, como por ejemplo el Grupo Conti, que incluso tienen empleados en la empresa que eran empleados que no sabían que estaban trabajando para una empresa de ciberdelincuencia. Tienen sus departamentos de contabilidad, es decir, y encima pagan unos sueldos bastante buenos, con lo cual atraen talento, obviamente también pues para los hackers o los que se prestan al lado oscuro, ¿no? E incluso la profesionalización ha llegado al punto de que ya se ofrece como servicio, el Ransomware as a Service. Es decir, hay unos hackers de primer nivel que son los que consiguen manejar una red de bot, es decir, han conseguido, a través de explotar esas vulnerabilidades, ejecutar un código que en este caso ese código, obviamente esto solo ocurre en redes que sí que tienen conexión a Internet, ese código abre una conexión hacia el servidor de Command y Control y la red de hackers de primer nivel ya tiene esos bots o ese ejército de equipos potencial víctimas y lo que hace es que alquila esa red de bot para que un hacker de segundo nivel local sea el que diga, pues mira, aquí veo que hay esta empresa, pues esta empresa yo sé que sí que tiene dinero y que me puede pagar, pues voy a cifrarle y voy a hacer o poner a esta empresa como target. El problema incluso es ya no solo cifrar los datos, sino que muchas empresas ya tienen ese plan B y tienen el backup. Pero claro, si cuando me cifran los datos y le digo, no te voy a pagar nada, tengo un backup, me llega otro correo diciendo, bueno, además de cifrarlos, antes de cifrarlos tenemos una copia. Son datos de carácter personal. Te va a llegar una multa de la Agencia de Protección de Datos, te va a llegar una multa de... Y al final compensa casi, por no tener que pagar las multas, pues pagar el rescate incluso teniendo backup. Bueno,
Aquí tenéis un poco cómo funciona y es precisamente todo lo que hemos explicado de la cadena de ataque, entonces tampoco me voy a detener, ¿no? ¿Por qué he hecho esta introducción un poco de la cadena de ataque? Pues porque al final, si tenemos una herramienta que intente luchar contra el ransomware y somos capaces de bloquear el ransom en la fase previa, por ejemplo, si somos capaces de bloquear ese exploit, esa vulnerabilidad, lo que se denomina también parcheado virtual, es decir, yo evito que se explote una vulnerabilidad sin necesidad de parchear o actualizar a la nueva versión de Acrobat Reader que corrige esa vulnerabilidad. Bueno, pues eso lo podemos hacer bloqueando que el exploit o que el payload, ese código que no es el código original de la propia aplicación, sino que se va a ejecutar, se pueda ejecutar. Hay toda una serie de técnicas que trabajan día cero, que no requieren firmas, y aquí tenéis algunas de ellas. Las más típicas son las de Buffer Overflow, que permiten pues, que se cargue en memoria determinadas piezas y luego hay una serie de instrucciones, hay unas llamadas al kernel del sistema operativo para convertir las páginas que normalmente son de datos, donde está el documento, en páginas de ejecución. Bueno, pues si por ejemplo la herramienta de protección detecta que se está intentando inicializar una zona de la memoria que es de datos del documento como una zona de ejecución, pues esa acción se puede bloquear y con eso, sin necesidad de saber qué vulnerabilidad específica, que incluso a lo mejor todavía no existe o existirá en versiones posteriores, día cero podemos de forma proactiva prevenir y bloquearlo. Perdón. Las herramientas anti-exploit y las tecnologías precisamente para evitar la ejecución o la inyección de un código foráneo dentro de un proceso han avanzado bastante, pero los ataques más avanzados, sobre todo lo estamos viendo en la protección de entornos ya críticos, de defensa, de entornos sensibles, ataques un poco más sofisticados de vaciado de proceso. No es excesivamente simple de hacer, es algo técnicamente más complejo. Básicamente consiste, en este caso, en lugar de intentar inyectar un código ajeno, lo que hago es, en el stream de datos, cuando yo quiero ejecutar algo, lo que hace el sistema operativo es lee del disco, hay un stream hacia la memoria para después ejecutar. En este caso, las técnicas de doppelganging o de vaciado de procesos lo que hacen es modificar los datos en ese stream para que lo que se está ejecutando en memoria ya contenga lo que yo quiero, el payload que quiero ejecutar. O, bueno, también otra técnica típica para conseguir la ejecución de un payload consiste en insertar ganchos o llamadas para que cuando las propias aplicaciones acceden a las librerías del sistema operativo legítimas, en esa librería a su vez se llama a otra librería externa o a otra pieza de código. Bueno, al final lo interesante de poder bloquear esto es que podemos bloquear el ransom antes incluso de que se llegue a ejecutar ese payload de cifrado. Otra vía de entrada muy importante es las llaves USB. Obviamente, sobre todo cuando estamos en entornos críticos, con redes aisladas. Como veis aquí, estas estadísticas son del SANS, me parece. El 56% de los incidentes en infraestructuras críticas precisamente han venido a través de llaves USB. Las herramientas de protección, si son capaces también de prevenir que se pueda inyectar o que se pueda adicionar un dispositivo que pueda ser un dispositivo de AirGap, un USB modem, o que pueda ser un dispositivo Bluetooth para que a través de un teléfono móvil estoy interconectando esa red teóricamente aislada con Internet, o etcétera, ¿no? O que la propia llave pueda contener un malware o un apt. Bueno, por poner un ejemplo, una anécdota simpática, recientemente el propio FBI ahora te llega como una
como un agradecimiento de tu empresa, por ejemplo, de transportes o de una empresa habitual con la que contratas servicios y te dice muchas gracias, estimado cliente, le queremos agradecerle su confianza y le regalamos un USB con el último catálogo, con los últimos precios o con los últimos servicios. Bueno, pues realmente te están regalando la llave, pero viene un segundo regalo dentro. Otro de los posibles puntos dentro de la cadena de ataque del kill chain sería el desplazamiento lateral. Entonces también hay toda una serie de acciones que se pueden realizar para evitar los desplazamientos laterales. Por ejemplo, a través de una correlación avanzada podemos ver cuándo se está utilizando, que es el caso concreto de este malware de Emotet, está utilizando Mimikatz. Los que hayáis trabajado con herramientas de hacking ético, pues sabéis que Mimikatz es la herramienta que me permite acceder a través del LSAS.exe, que es en Windows es el local subsystem de autenticación, el que me permite acceder a las credenciales donde están las contraseñas de los usuarios para, si alguna credencial es débil, pues poder craquearla y descubrir cuál es la contraseña. Una vez que tengo la contraseña, por ejemplo, de un administrador de la red, pues ya me puedo desplazar a otras máquinas del dominio, incluso al propio servidor. Cuando se utiliza Mimikatz y se hace un dump de esas credenciales, se guardan en un determinado fichero. Entonces, si veo un proceso mediante reglas de correlación avanzada que está accediendo al LSAS.exe y que además está generando un dump de las credenciales, porque si solo veo un proceso que accede puede ser un proceso legítimo. Si bloqueo eso estaría bloqueando posibles acciones legítimas del propio sistema operativo. Bueno, pues es otra posible forma de identificar procesos que pueden estar intentando, en este caso, hacer desplazamientos laterales. También la ejecución, muy típico en documentos de Office, la ejecución de script. Ya sabemos que Office te da un mensaje, no debe activar contenido, pero también sabemos que los usuarios muchas veces, pues si lo que necesitan ver tienen que activar ese contenido, pues a veces le dan a activar. Y esos scripts, a su vez, llaman a otros programas, entonces podemos también ver todo el árbol de procesos para ver qué procesos pueden llamar a otros o no, y de esa forma bloquear, por ejemplo, que desde un documento Office se pueda llamar a PowerShell. Un caso típico habitual en la gran mayoría de malware y de amenazas persistentes avanzadas. Finalmente, ya nos vamos acercando al punto final de la cadena, que es propiamente el cifrado. Y antes de cifrar los datos, ¿qué es lo que hace el ransom siempre? Pues voy a borrar el backup que hace el propio sistema operativo, los shadow copies de Windows. Voy a desactivarlo y a borrarlos, porque si no, yo lo cifro y luego llega el administrador y lo restaura. En este caso, pasa algo parecido como con el LSAS. Si a través del VSSadmin.exe estoy haciendo llamadas para manipular la configuración de los shadow copies, pues si quiero bloquear cualquier proceso que accede, pues puedo tener un problema. ¿Qué es lo que hago? Verificar incluso a través de la línea de comando los parámetros que se le están pasando, si se llama al VSSadmin.exe, pero con el parámetro /quiet o /delete o /resize to 0, y con eso ya puedo ver que efectivamente alguien está intentando desactivarlo y además de forma silenciosa. Otro problema, a veces, para poder saltar la protección de un antivirus, tengo que reiniciar en modo a prueba de errores. Y para poder hacerlo, pues también puedo identificar qué procesos deberían poder acceder a, en este caso, al shutdown.exe, poder llamarlo, y qué procesos realmente no deberían. En el momento ya estamos prácticamente en el momento del cifrado. Cuando cifra el documento, lo que hace es que genera un nuevo documento para almacenar
con una extensión distinta o accede al sistema de ficheros para cambiar las extensiones. Bueno, pues igualmente podemos... bueno, perdón, en este caso sería antes, en el momento en que ya se va a ejecutar el ransom, muchas veces viene en lo que se denomina en un wrapping, en un fichero autoextraíble. Era lo que ocurría, por ejemplo, si os acordáis, con WannaCry. WannaCry creaba 3 ficheros en el disco con extensión WNRY y luego lo que hacía es cargar en memoria esos 3 ficheros porque el ejecutable estaba dividido en 3 trozos. Todo esto se hace, son técnicas para evadir la protección. Bueno, pues también hay digamos, una protección para ver cuando alguien se está intentando saltar las protecciones, lo que se llama Execution Flow Hijack. Y por último, lo que decía, cuando ya estoy cifrando los datos, le voy a cambiar la extensión. Si yo sé, por ejemplo, o yo bloqueo que se escriba en el disco ficheros con determinado tipo de extensión, o que solo pueda acceder para cifrar o modificar un documento Word, un doc o un docx, solo puede acceder WinWord, o si tengo un agente de backup, o si tengo un navegador para descargármelo, pero cuando otra aplicación, WannaCry.exe, que bueno, no se llamaba así, pero si hay otra aplicación que intenta acceder a ese archivo, pues puedo bloquear con una política de accesos de procesos con extensiones. Y ya por último, el último ladrillo ya propiamente es el cifrado. Modifico los ficheros. Bueno, ¿qué puedo hacer aquí? Pues obviamente aquí ya la única protección que hay es fijar umbrales de detección de modificación simultánea de ficheros. Si veo que hay un proceso que está modificando simultáneamente más de X ficheros en X tiempo por segundo, pues puedo ver que efectivamente esto no es normal. Y puedo no solo bloquear la acción, sino incluso matar el proceso que está realizando esto. Y obviamente esos N ficheros, que son el umbral, por ejemplo, 10 ficheros por segundo, pues los primeros 10, para evitar el desciframiento, si he conseguido bloquear que se desactive el shadow copy, voy a poder recuperarlos. Y si no, al menos sé o he podido limitar a X unos pocos ficheros que podré recuperar desde un backup. El bonus final sería, bueno, he bloqueado el cifrado en este equipo, pero ¿y si pasa como en la fábrica, que eso se propaga por la red? En el caso de WannaCry utilizaba un exploit para, a través de la red, explotar vulnerabilidades, en este caso del protocolo de Microsoft, del SMB, versión 2. De ahí el famoso que decían por los altavoces, apaguen todos los equipos. O sea, los usuarios tenían que apagar el equipo porque solo por tenerlo encendido y estar en red ya era potencialmente víctima y una vez que ha sido infectado, a su vez lo propaga por el resto de la red. Bueno, pues se puede también, obviamente, como acción adicional, además de bloquear el proceso, pues se bloquean las comunicaciones o solo se permite hacia una zona de cuarentena. Bueno, pues al final aquí habéis visto, o mi idea era presentaros un poco qué tipo de acciones se pueden utilizar para bloquear de forma efectiva problemas, específicamente el ransom o APTs de forma más genérica, sin necesidad de una inteligencia en la nube o de tener acceso a Internet. Y creo que con esto vamos en tiempo. Sí, un pelín. Pues nada, muchísimas gracias. Espero que os haya parecido interesante. Si queréis consultar el artículo, está en Reddit. Buscáis Factory Infected por un Coffee Machine y es bastante interesante. Bueno, pues nada más. Muchísimas gracias.